Yo soy Abril Mondragón y esto es Capital Biker. Todos los que estamos arriba de una moto debemos de saber qué hacer en caso de un incidente. Y hoy vamos a platicar con 4 expertos en el tema. Bienvenidos. Hoy desde Motoplex Condesa recibimos a Jesús Enríquez, miembro de Voluntarios sobre Ruedas de la Cruz Roja Mexicana. Dr. Nemesio Hernández, especialista en ortopedia y traumatología. Julio González, paramédico avanzado, fundador de Parabikers. Y Rafael García, especialista en medicina de urgencias. Vamos con ellos a la mesa. Hola, ¿qué tal amigos de Capital Biker? Mi nombre es Benji, nos encontramos en Motoplex Condesa. Nuestros amigos nos han dado una excelente bienvenida el día de hoy para la grabación de este programa. El día de hoy con 4 expertos con quienes vamos a platicar acerca de asistencia médica, la importancia de tener una buena atención al momento de sufrir un accidente, un siniestro, una caída, hasta un azotón al momento de estar estacionando la motocicleta, porque las lesiones nos las encontramos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a platicar con ellos para ver de qué se trata todo esto de la soldada de hueso y la enderezada de lomo, consecuencia de los accidentes. Vamos a platicar acerca de la prevención, de los primeros auxilios, de la parte prehospitalaria, ya después entrar a la parte de las consultas y lo más importante y algo súper valioso, la rehabilitación. No me van a dejar mentir que una mala rehabilitación o mal realizada, pues termina hasta con una cojera, ¿verdad, señor licenciado? Antes de salir, bueno, primero agradecerles la asistencia, que han aceptado la invitación. Muchas gracias a los 4 panelistas que son los meros duros para este tema. Nos vamos a divertir mucho el día de hoy. ¿Qué tomar en cuenta para prevenir un accidente? Rafa, vamos a empezar por acá. Pues hay varios puntos. La prevención yo creo que es la parte más importante hablando de los accidentes o de la asistencia médica. Primero, nuestra motocicleta, ¿sí? Que esté en buenas condiciones antes de rodar. Eso es parte de cada motociclista. Revisar que tengas tus llantas, que no estén lisas, tus balatas, o sea, hacerle sus mantenimientos de manera periódica, que funcionen bien tus frenos, tus luces. Eso yo creo que es parte importante. La motocicleta, tu adiestramiento como motociclista como tal, que sepas tú conducir una motocicleta, no nada más es agarrar y darle hacia adelante. Si manejas solo, saber qué es lo que tienes que hacer en caso de no nada más alguna emergencia médica, cualquier tipo de contingencia que te presentes, o si manejas en grupo, bueno, todo el grupo tiene que saber qué es lo que debe hacer o qué es lo que le toca a cada uno para poder prevenir esos accidentes, el accidente, ¿no? Y además, de la parte mecánica de la moto, algo también súper importante, el tema de los botiquines, ¿no, Jesús? ¿Qué es lo que debemos de tener en nuestra moto listo antes de salir a cada rodada? Sí, claro. Bueno, yo creo que antes de la motocicleta va a ser el piloto. Revisar que el estado físico del piloto sea el correcto, el adecuado. ¿no? Porque ya ven que ahorita está de moda diabetes, hipertensión, todo eso, tristemente. Entonces, revisar si realmente estoy apto para ese momento rodar. De ahí pasamos ya a la motocicleta, a ver que su funcionamiento sea óptimo y de ahí conocer a nuestros compañeros que van a rodar con nosotros. Porque muchos a lo mejor por pena ocultan que padecen alguna enfermedad y eso a lo largo del viaje puede presentar o hacer un accidente. En cuestiones de botiquines, ahí siempre van a surgir muchísimas preguntas, pero ahorita como recomendación rápida, que su botiquín tenga lo que ustedes sepan usar. Porque mucha gente compra los botiquines ya armados y ya traen tanques de oxígeno, muchas cosas que no sabemos ocupar y que a la vez de atender van a estorbarnos, ¿no? Eso hay que dejárselo a los expertos. Entonces, si quieres, hace ratito ya andamos más a fondo qué podríamos tener en un botiquín y qué no tener en un botiquín. Hay parte de eso también, el tener un seguro, ¿no? Sí. El seguro de gastos, específicamente el de gastos médicos.
O de ¿no? accidentes. O el de accidentes. Sí, más que nada. Eso es muy importante. Les menciono algo que decía un estudiante mío, decía, llegábamos con el paciente que nos llevan ustedes y decía, perdone, ¿tiene usted seguro de gastos médicos? Y decía, no. Y la respuesta de esta niña era, el no tener seguro de gastos médicos es peor que accidentarte. ¿Por qué? Porque accidentes en general, y el de motos no es la excepción, está catalogado como un problema de salud por el costo de la atención. Los accidentes laborales, de tránsito, de todo, son un problema en cuanto a la lana. Entonces tienes razón, un punto muy importante antes de pensar en comprar la moto, ya que tienes la moto y todo esto, es tener un seguro de gastos médicos, un seguro con tu moto, un seguro de responsabilidad civil, que desgraciadamente a todos nos asusta cuando decimos que tenemos que pagar un seguro, pero fíjense que hay seguros muy baratos realmente. Digo, si tienes una moto de 200,000 pesos, puedes pagar 6,000, 8,000 pesos fácilmente por asegurar ese bien que acabas de adquirir y sobre todo de asegurar tu salud, ¿no? Entonces tienes toda la razón, el seguro es muy importante. Si tienes un accidente, ya no vas a acabar en una clínica X, vas a poder ir con tus médicos con los que tú estás acostumbrado, vas a poder asegurarte personalmente de que tengas una atención adecuada. ¿Consideras que debes de tener algo más, aparte de revisar la preparación de la moto, de la preparación del piloto o del grupo que va a salir a rodar? Aparte de eso, pues estar conscientes de que tenemos que estar cubiertos con un seguro. ¿Qué más consideras que debes de tener prevenido antes de salir a una rodada, sobre todo las largas? Claro, mira, bueno, en mi experiencia como conductor de moto de pista, sí es como ver hacia dónde voy a rodar, y de ahí como buscar todos los números de emergencia de los diferentes poblados por los que vas a pasar. El tema de la nacionalización del 911 es muy complejo. Si estás en el Estado de México, 911 es Ciudad de México. O sea, todavía no está como bien delimitado, y cada zona o cada lugar tiene su número de emergencias en especial, ¿no? No es lo mismo el 911 de la Ciudad de México a la zona metropolitana, que manejan sus números todavía de 10 dígitos, de 10 dígitos, perdón. Yo creo que independientemente de que ya te revisaste tú, que estás bien, que amaneciste con bien, ¿no? Y que te sientes bien para rodar, en la moto, obviamente ya lo platicaron mis compañeros, el seguro que tenga la moto, el seguro que tengas tú, y tener como todos los seguros, todos los números de emergencia de hacia dónde vas, ¿no? Y no nada más mi lugar de destino, sino como ir en cada poblado, tener el número por cualquier cosa, ¿no? Porque además, Julio, esto sí es cierto, ¿no? Es muy común que nos organizamos para salir a rodar, ya sea a lo mejor participar en un rally, ¿no? Que va a ser una rodada larga, o a lo mejor no va a ser tan larga, pero pues el accidente. Nadie sale con la idea de que se va a accidentar ese día, ¿no? Y entonces muchas veces omitimos este punto, ¿no? Decir, oye, vamos a ir a Guadalajara por decir algo. Ah, pues está tranquila la carretera, ¿no? ¿Por dónde nos vamos a ir? No, pues acá por Atlacomulco. Ah, pues va a estar tranquila. Pues nadie se le ocurre esta parte, ¿no? Y creo que es súper importantísimo. Hay que tener en cuenta eso, tenerlos, no sé, como tú dices, Guadalajara, no sé, se me vienen a la mente muchos lugares para donde rodar, pero cada poblado, cada estado, cada municipio tienen su número de emergencias. Uh-huh. Entonces, no olvidar también el número de la Policía Federal, que yo creo que si vamos en carretera es la que nos va a auxiliar de primera instancia. También recordar que nuestros boletos de caseta, quien no se la brinca, ahí sí viene atrás el número del apoyo, ¿no? Estamos cubiertos también en las autopistas, pero eso no exenta que tengamos que tener el número. Tradicionalmente existían los ángeles verdes, ¿no? ¿Todavía? ¿Eran los ángeles? ¿Existen todavía? ¿Sí? Sí, se dedican más como a la atención mecánica. Ah, ok. Pero también están... También tienen sus ambulancias de Caminos y Puentes. Caminos y Puentes Federales, ambulancias de Capufe. Hay varios temas ahí con esas ambulancias en cuándo entra o cuándo no el seguro, ¿no? Entonces, para los pisteros siempre va a ser muy difícil que entre el seguro, porque al momento de que el radar te detecta más de 100 kilómetros, excediste el límite, ya no entra el seguro. O sea, son como muchos aspectos. Y vas en primera. En primera vas, ya ¿no? Vas en primera, ya vas a 100, ¿no? Pues va a estar difícil. Es que vaya en cuarta, pues, sí. ¿Cómo le explico? Sí. Qué raro que me vio el radar. Ahora, ya hablando de estar en el camino, nos encontramos con lesiones comunes, ya sea en una conducción
urbana o en una motocicleta tipo urbana o en motos crucero, o sea, a lo mejor una touring o motos tipo off-road o motos deportivas, ¿no? Como lo que mencionabas. Las lesiones por el uso o la práctica son diferentes dependiendo el tipo de moto en la que estamos rodando, Rafa. Hablando de accidentes, el mecanismo de trauma es prácticamente el mismo. Todos los accidentes de motocicleta, independientemente de la moto que manejes, la literatura lo marca el mecanismo de trauma como tal: choque frontal, choque lateral, eyección, que te derrapes, y algunos incluso marcan el choque posterior, ¿sí? Y el patrón de lesiones es prácticamente igual independientemente de la moto o el tipo de motociclismo que realices, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si haces enduro, probablemente el patrón de lesión de una eyección es más común que alguien que practica, por ejemplo, que hace rallies de resistencia, ¿no? Es muy distinto. Exacto, porque esa es hacia donde quería dirigir, ¿no? O sea, Ajá. el que practica motocross o el que practica off-road, pues está acostumbrado al porrazo todos los fines de semana, ¿no? De alguna manera. Y va desarrollando incluso lesiones, o las comunes, la de clavícula, ¿no? Pues las que padeces al momento del costalazo. Sí, hablando de manera general. Pero es diferente a la de una persona que se va a aventar un rally en el fin de semana. Englobando todas las motos, México batallamos un poquito en cuanto a estadística de motos. No hay una estadística, o no tenemos nosotros ¿Una cifra fiel todavía? Sí, todavía falla. Sin embargo, hay quienes sí se han aventado a sacar esta estadística. Lo más reciente que yo encontré es del 2017, que lo sacó la Gaceta de Medicina de México. Y ahí te saca un estudio epidemiológico de todas las lesiones de motocicleta que ellos encontraron en los últimos 10 años. Y ahí sí te lo dice, te lo habla te lo maneja accidentes fatales, accidentes no fatales o puros daños materiales, y te lo maneja un patrón distinto de lesiones entre los pacientes que traen casco, entre los que traen equipo de otro tipo pero no casco, y los que de plano no traen nada de equipo. Entonces ahí cambian los porcentajes. Por ejemplo, los pacientes que tienen todo su equipo de protección, hablando de lesiones no fatales, lo más común son las fracturas de extremidades inferiores, y luego de ahí le siguen las extremidades superiores. Pacientes que no traen casco, hablando de lesiones, todavía sigue predominando la rodilla. Predominando la extremidad inferior, principalmente tobillo, lo que nos marca ahí. Y pero ya aumenta el porcentaje de lesiones múltiples, no nada más de la cabeza. Te lo marca como múltiples, que le sigue ahí 21 contra 19%. Y en los pacientes de lesiones fatales, ahí sí, los que no traen casco, sí se va arriba del 50% de las lesiones de la cabeza. Por supuesto, por obvias razones. Dependiendo también del tipo de equipo de protección que uno trae. Cuando uno va bien protegido, sí se encuentra, incluso en los hospitales públicos. En los hospitales públicos, Balbuena, Joco, La Villa, en esos llegan diario de mínimo 3 accidentados de motocicleta. Mínimo. Y casi todos son tobillo, fractura de tobillo. Sí, ahora, la gran mayoría. Hablando de accidentes letales, o sea, ya el grave, ¿es más común encontrarnos accidentes letales dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? La Gaceta, lo que marca esa publicación específica en fatales, encuentra como un 58% ciudad y un 42%. Están casi iguales. O sea, sí está parejo. Ustedes que atienden accidentes. Pero hablando de no fatales, ahí sí se avienta el 90% a la ciudad. Sí, en la ciudad, por supuesto. Pues el volumen, ¿no? La probabilidad. Exacto. En cuestión de carretera es más por el tiempo. A veces la distancia. Y luego ya ves que ahorita hay hasta pleitos entre quién se lo lleva, quién lo atiende y todo eso. Entonces, eso es lo que... Exactamente, eso es lo que determina el factor. Más que nada es el tiempo. Ese es un tema también ahí. Exacto, muy extenso que sí es complicado. Pues sí. Que lo vamos a platicar, porque pues para eso estamos aquí, ¿no? Para ese es un tema detalles que la OMS, que considera un problema de salud, está viendo. Uno, el mejorar las vías, o sea, como gobierno, como Estado. Y el otro, el de regularizar lo que tú decías, de a dónde tienes que marcar, tiene que ser uniforme. Y lo que tú acabas de decir es muy importante, porque dice, si
el accidente sucede en la carretera, ¿quién lo va a recoger más rápido? Porque justo lo que mata es el tiempo sin atención. O sea, ellos ya, tú los ves, es gente que tenemos gente preparada para atenderte en el sitio del accidente, pero el problema es de aquí a que tú llevas un personaje de estos. Primero que llegues a atenderlo. Atenderlo y luego de ahí lo sacas. trasladarlo. Sí, luego la extracción. de eso se refiere él y yo considero que es un tema muy importante para las carreteras todavía. La coordinación y las distancias tan lejos que se traducen en tiempo de falta de atención. Que también es complicado, ¿no? Porque dices, bueno, pues también, así como no existen los que salen a rodar en la mañana pensando que van a sufrir una caída, nadie sabe en qué tramo va a suceder el accidente, ¿no? Entonces, como para poner ahí una estación de ambulancias o de bomberos, pues para saberle está complicado, ¿no? Lo importante, y también es parte de la prevención, es la capacitación, no tanto en el manejo, sino en los primeros auxilios de los mismos motociclistas. Vamos a platicar también de eso en la parte del adiestramiento, porque sí es un factor súper importante. Estábamos hablando entonces acerca de las lesiones más comunes, ahora no provocadas por accidente, sino por el uso de la moto. ¿Cuáles consideran? Sí, por ejemplo, los que andan en moto de pista. Es cansado, y más la gente que es pesada, o sea, la gente que está pasada de tamales, como su servidor, es muy pesado porque llevas el peso en el manillar, ¿no? Llevas todo el peso, vas recargado en muñecas, codos, hombros. Pues sí, a la larga, como dice Rafa, como dice el doctor, pues las lesiones crónicas pues, van a ir, no sé, con problema de cartílago, desgaste articular y cosas por el estilo. Y sí, ¿no? Acabas una rodada de 4 o 6 horas y acabas muñecas deshechas, codos, la espalda, entonces dolor de cuello, también hablábamos lo del casco, bueno, igual ahorita ya como en el equipo de protección se va a ir más a detalle, pero también, ¿no? Tener el casco adecuado, o sea, cada moto es como el equipo diferente y sí, a la larga las enfermedades crónicas o enfermedades de los huesos y es cansado. Y estamos hablando de la parte superior, porque por ejemplo en el off-road, en donde ahí va sobre de las piernas, ¿no? Van parados, entonces atacas los tobillos, todas las articulaciones, las rodillas, la cadera, aparte de los azotones, ¿no? Sí. Estamos hablando ahorita de lo que pasa. Fíjate que algo que no falla es que salimos a rodar en fin de semana a Cuernavaca, los que no usamos la moto como ustedes que la usan diario, regresamos muertos de esta parte. ¿Por qué? Por la falta de costumbre, ¿no? de ir. Y otra cosa que yo he visto, que gente que, como decía él, que tienen problemas de columna. Si tú tienes un problema incipiente de columna y te echas 8 horas de manejo en moto, seguro vas a regresar con problema de dolor lumbar grueso, ¿no? No, al día de mañana no te puedes levantar o caminas encorvado. Eso es lo normal, ¿eh? No te puedes parar el otro día. Sí, literal. Sí. Pues qué mejor referencia que el Said. Que Said, ¿no? Por ejemplo. Que bueno, ya también le mandamos un saludo. Ya anda rodando por todos lados. Pero que tuvo que meterse en una operación por temas de espalda, ¿no? Sí, hay una lumbocetalgia que traía ahí, dándole problemillas. Sí, se exacerba. Oigan, ahora, ya al momento de estar, bueno, sí, la parte de los primeros auxilios y la parte del prehospitalario, ¿cómo actuar en caso de un accidente? Ahora sí, porque hablabas de la preparación, ¿no? O de que tarda en llegar en la ambulancia o la unidad o la médica, ¿no? Y ahí nosotros requerimos de una preparación. Digo, y a lo mejor lo ideal es que los motoclubs completos tomen un curso. Sí, pero si no eres un motoclub, no importa, pues como grupo de amigos o a lo mejor desde lo individual. ¿O qué no hacer? Tomar un curso exacto. Porque a veces, y lo platicamos en alguna ocasión, ¿no? Te lesiona más cosas mal hechas que el no hacerlas. Y hay muchos mitos, ¿no? También muchos mitos que rondan ahí. Luego de repente uno está en urgencias y ves que llega el paciente bien empaquetado pero con el casco puesto. Y cosas así. Entonces ahí rondan muchos mitos en cuanto a esto y eso es algo que debemos de unificar criterios para poder saber qué hacer. Primero yo creo que empezaríamos con el motociclista solo. ¿Qué voy a hacer yo si me accidento solo en la motocicleta? ¿Qué debo de hacer? Y ahí hay una serie de puntos. Primero, si quedaste en el asfalto o si estás fuera del asfalto, ¿no? Hablando de fuera del asfalto, donde estoy en un entorno un poco más seguro, ¿qué es lo que voy a hacer yo que me caí de la moto, ¿no? Y estoy solo, aquí no hay quien me auxilie. Entonces, primero que nada, pues no moverte, ¿no? Quedarte ahí, verificar si algo
si tienes dolor en alguna extremidad. Si no tienes dolor de nada, entonces empezarás tú a mover tus extremidades de manera lenta para ver si hay algún dolor o algo anormal. Si no lo hay, lo que sigue de ahí es intentar mover el cuello para ver si hay dolor. Si no hay dolor en el cuello, entonces me siento, ya me quedo un ratito ahí sentado. Si no hay mareo, si no hay ninguna otra cosa, entonces ya me levanto mi moto. Si mi moto está en buenas condiciones, continúo con la rodada sin ningún problema. No toda caída es sinónimo de regresar en grúa o quedarme ahí acostadito hasta que llegue la ambulancia. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque te expones a otras cosas. Te expones al medio ambiente, ¿sí? Que si estás muy lejos, hablamos de que si me voy, por ejemplo, a Real de 14, que son 22 kilómetros de empedrado antes de llegar al pueblo, ¿sí? En una área semidesértica, pues entonces tienes el calor o el frío si es que te llega en la noche, tienes Animales. los animales, tienes la deshidratación, tienes muchas cosas. Entonces, ese es yo creo que el primer mito, ¿no? Si me caigo, quedarme sin moverme hasta que alguien me ayude, no es correcto. Ni que fuera zarigüeya, ¿no? Pues tienes que saber qué hacer, ¿no? Y si no encuentro alguna lesión, pues va. Si yo encuentro alguna lesión o algo, por ejemplo, que tengo mucho dolor en alguna pierna o que me duele el cuello, ahí sí ya cambia. Y aquí lo ideal es entonces comunicarte y hacer una llamada pidiendo ayuda, ¿sí? Aquí viene otra serie de cosas. Por ejemplo, muchos acostumbramos, yo acostumbraba ahorita, actualmente ya no lo hago, a poner mi teléfono en el manillar. Porque ahí tengo el Google Maps, ahí tengo el Waze, ahí tengo mi aplicación y ahí voy viendo por dónde me voy. Ese es el primer error que nosotros cometemos en cuanto a la prevención. Porque en el momento en el que yo me caigo en la motocicleta se va con todo y teléfono. Y si yo tengo una fractura o tengo algo, yo ya no me tengo forma de comunicar. Si fue un barranco la moto, pues ahora tengo que ir a buscar el celular hasta allá abajo. Entonces, lo ideal es traer el teléfono contigo, ¿sí? Para eso entra una buena planeación de la ruta y que sepas por dónde te vas a ir, ¿sí? O no está de más pararte y ver tu celular y luego me sigo por acá, O, ¿no? como lo podrán ver en otro programa, los dispositivos GPS que están específicamente diseñados para eso, ¿no? Entonces, tenemos que quitarnos esa costumbre de que el teléfono en el manillar, en rodadas lejos, no es adecuado. En la ciudad no hay tanto problema, porque en el momento en el que te caes, ya estás rodeado de gente. Bueno, se supone que cuando sales a carretera y eres de un motoclub, llevas un capitán de rodada, ¿no? Entonces, en teoría, el capitán ya conoce la ruta y, bueno, ya no sé. Ya te puedes dar ciertos lujos. Sí, claro. Entonces, el tema de los primeros auxilios. Muchas veces, como dice Rafa, se cometen errores, te gana el nervio, te gana la adrenalina, te gana, no sé, el miedo. Y es importante, bueno, yo creo que cada quien debemos de confiar en las personas que tenemos cerca. Los motoclubs pues siempre rodan juntos, pisteros hay quienes no rodan juntos, hay quienes sí rodan juntos. Entonces sí es importante que cada motoclub o que cada motociclista supiéramos qué hacer, ¿no? A lo mejor yo soy el más chingón y nunca me voy a caer, que sí me ha pasado muchas veces, pero a lo que voy, todos tendríamos que tener la preparación para poder auxiliar a alguien en el camino. Hay comunidades, hay poblados, hay municipios, hay estados. La misma ciudad a veces ni siquiera tiene ambulancias para atender urgencias. Puedes estar 3 horas tirado y no va a llegar nadie, ¿no? Mejor llega la esposa que viene desde no sé dónde y se lo lleva en un taxi y la moto ahí la deja, ¿no? Entonces es muy complicado. Sí. Entonces, si yo tengo la iniciativa de tomar un curso de primeros auxilios, pues yo sé que a lo mejor yo nunca lo voy a ocupar para mí, ¿no? Porque soy el mejor, decir. Porque nunca falta el ego de que todos nunca nos va a pasar nada, ¿no? Claro. Pero a lo mejor te encuentras a alguien caído, alguien tirado, y pues no va a ser lo mismo llegar y, trae la pata chueca, pues se la acomodo y ya, ¿no? O sea, vas a saber cómo hacer esa primera atención, vas a saber cómo poderlo mover en lugar de poderlo ayudar en lugar de perjudicarlo, ¿no? Es muy importante que todos tengamos como el tema de los primeros auxilios, seas o no paramédico, médico, seas o lo que seas, hay cursos muy accesibles y que en lugar de, si realmente quieres ayudar, preparado es como lo mejor. Porque esto es justamente uno de los puntos más importantes del programa del día de hoy, ¿no? O sea, una cosa es tú eres el accidentado y otra es asistir a alguien accidentado. Exacto. Durante una rodada, ¿no? Sí, es cultural. Realmente ya el motociclista trae el chip como de ayudar. Yo no conozco un motociclista que no se pueda ayudar a otro, ¿no? Ya sea por gasolina, por empujón, por cualquier situación. Entonces ya solo es brincar esa brecha de ayudar en cuestión médica. A veces la atención de primeros auxilios no se basa solo en la atención de la lesión, sino a veces cambia la estación cuando solo marcamos al número de emergencia. Claro. Eso es prioridad. Y no lo dice la institución o
o el conocimiento, sino hasta los que nos certifican a los profesionales, dice que lo primero que hay que saber hacer es llamar. Podemos traer en la rodada paramédicos, podemos traer médicos, pero a veces el entorno cambia. Yo conozco médicos que en la rodada, cuando hay un accidente, son los primeros que se pueden plasmar, porque dicen, es que yo no estoy acostumbrado a la atención de los primeros auxilios. A mí ya ponme en el consultorio, ponme en el quirófano y ahí ya tráemelo. le resuelvo la vida, ¿no? Pero así en el accidente, en el momento, híjole. Si vas a andar en moto, creo que todos, independientemente del nivel de adiestramiento que tienes, todos nos tenemos que ir a lo básico. Claro. A lo básico, a donde vamos a estar a 300, 400 kilómetros a lo mejor alejados de una ciudad, y tienes que saber qué hacer con tu botiquín de 10x10 que traes en la moto. Ese es el punto importante. Pero es que lo que estás mencionando es súper interesante porque pues cualquiera se imagina, ¿no? Un accidente, llámenle a un médico. No, a ver, ¿a quién le tienes que hablar? Tú eres el médico, sí, pero yo no sé de eso. Cuando tenemos como la cultura ya motociclista de trayectoria, pues sí ya sabemos ayudar, pero hay gente que viene en el camino, que está saliendo y dice, mira, está creciendo esto del motociclismo. ¿Cuántos MCs no conocemos que se están saliendo así de fabricados, ¿no? 5 cuates y vámonos, ¿no? Y resulta que uno es médico y a la hora de la atención pues sale como que no pude. Claro. Entonces sí es esa cultura de los primeros auxilios. ¿Cuáles son los puntos más importantes que debe de tener una persona o conocimientos básicos que debe de tener una persona que atienda un accidente? Primero que hay que ser sea consciente o no sea médico. de la resiliencia, ser resiliente, porque a veces en el botiquín de 10x10 vamos a traer lo indispensable, pero si esa lesión se nos sale de las manos, pues vamos a ocupar los medios que tengamos ahí. O sea, hay gente que ha ocupado la misma rodillera, la voltea y con eso inmoviliza, ¿no? Entonces sí volverse... Cinturón. Tener esa capacidad de la resiliencia ante la situación que nos vamos a enfrentar. Y de ahí hacer cultura. Muchos motoclubs ya están pidiendo para ser parte de sus filas que tomen cursos de primeros auxilios, ya sea como MC o como individual, ¿no? Hay gente que llega, hay gente que llega y dice, no, pues que yo ya lo tomé con en mi trabajo, ¿no? Porque ya es como forzoso tomarlo, porque pertenezco a la brigada. Pues está bien, demuéstrame tu constancia, ¿no? Y hay MCs que dicen, bueno, que lo tomamos, vamos a tomarlo como MC para poder trabajar como una unidad, como una célula cuando pase el accidente y distribuir los labores que van a hacer, ¿no? A lo mejor hay alguno que sabe los primeros auxilios, pero le da miedo la sangre. Pero eso es bueno para abanderar. Exacto. Lo primero, lo van a mandar a abanderar. Lo primero que tienes que hacer es eso. O sea, lo primero, ya se accidentó alguien que me gustó, porque si eres tú, pues no lo vas a poder hacer. Lo primero que tienes que hacer es resguardar el área donde está el accidentado. Y para eso, pues pones una moto, no donde se la vaya a llevar el coche que viene rápido, sino una barrera, ¿no? Y proteges lo que él iba a decir, ¿no? O sea, el cuadrante. El cuate que está accidentado, bueno, si está afuera, pues es más difícil que lo atropelle un coche, ¿no? Sí. Pero poner y guardar, y si llevas otro, lo mandas allá a que no nos vayan a atropellar, ¿no? Sí. Para una moto, unos 50, 100 metros atrás, pues digo, sí. O una moto, exacto. Ajá, aquí yo sí difiero un El poquito. franelero, ¿no? Bueno, por ejemplo, nuestro protocolo está así bien específico, ¿no? Si hay alguna caída o algún accidente, el primero que va a banderar es a 200 metros, y eso si no hay curva. Porque si hay una curva de por medio, 200 metros más atrás, y de ahí 50 metros y 50 metros más, todavía más alejados. Tratamos siempre todas las motos adelante del accidente. Ninguna moto tiene que hacer barrera con el paciente, porque esas motos no protegen, solamente se convierten en proyectiles a la hora que un camión las golpea, ¿sí? Porque a veces la visibilidad no es buena. Nosotros nos tocó hace como 3 semanas que fuimos a rodar a Querétaro. Bueno, íbamos a rodar a Querétaro, terminamos hasta por Irapuato, andamos dando vueltas por todos lados. Casi nunca pasa. Y de regreso nos agarró una lluvia de esas de que eran las 6 de la tarde, había luz, pero parecía de noche. O sea, se cerró todo el cielo y no veíamos nada más que una rayita de la carretera. Entonces, detenerte ahí, o si tienes un accidente ahí, nadie te va a ver, no te ven, no ves más allá de 10 metros. Claro. Entonces, te tienes que extender mucho. Y si pones motos para proteger, se convierten en un peligro adicional. Entonces nosotros siempre aventamos las motos adelante del accidente y mandamos gente a abanderar. 200 metros el primer abanderador, y de ahí 50 y 50. Y esto a final de cuentas lo tiene que coordinar alguien que, pues, que tenga el temple, ¿no? Sí, estaba poniéndole
poniéndole mucha atención a Rafa. Sí, yo había dicho o he dicho el comentario de 50 a 100 metros más o menos. Porque sí, o sea, de nada sirve, bueno, ya se accidentó, estamos 20 canijos aquí y llega el tráiler, llega la camioneta que viene vuelta madre, que volteó a ver el celular, que le cambió el radio y te llevó a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿Ha pasado? sí ha pasado, hay que tener como muy bueno la respuesta, ¿no? Inmediata, o sea, no llegar y, ya se cayó y querer todos, ayudar, querer ayudar todos y nada más entorpecemos todos y descuidamos todo en realidad, ¿no? Porque andamos como pollo sin cabeza, ¿no? Corriendo para todos lados. Aquí la pregunta es de que ya hay una persona, generalmente la barredora, que ya está designada para irse a ver directamente al paciente y los demás abanderar. O sea, no se quedan todos en bola a ver al caído. Y aparte, pues no ayuda a nada, ¿no? Estar como en bola. Nada más haces bulto ahí. Exacto. En cuestión de esa situación, lo que pasa es que no hay como un protocolo establecido en abanderamiento en motocicleta. Tristemente ha sido en base a la experiencia que cada MC o cada motociclista ha sufrido. ¿Por qué dicen 50, 80 metros? Eso se estipula en los vehículos por el sistema de frenado que van a poder tener y la capacidad de reacción que se tiene. Pero así de una motocicleta no hay alguien que se haya puesto a decir, ¿sabes qué? Es que la motocicleta necesita tanto tiempo o para que sea visible. Digo, hay motos muy grandes, hay motos muy pequeñas y lo único que te van a decir es que le pongas, o que se haga muy vistosa, ¿no? Que le pongas la cantidad que puedas de luces, de reflejantes. También ponle si no lo tienes, ¿no? Exacto, esa es la situación. Por eso muchos van sobre el aprendizaje. O sea, en algún momento tuviste que aprender que pusiste una motocicleta a 20 metros, 50 metros, pasó un carro y se la llevó. Hasta con el mismo aire, ¿no? Pero es que el que nos va a atropellar es un automóvil. Y tiene si va a 120, tiene un rango para detenerse, ¿no? Entonces tienes que pensar en eso. Pero no pienses en el automóvil, piensa en el tráiler que trae 40 toneladas, que va al medio de bajada y que en 200 metros apenas se va a parar, ¿no? O el mismo vehículo que el piloto va, como dice, cambiándole al radio. O que se distrae peor. El celular, ¿no? Sí. La situación es esa, que eso se ha ido aprendiendo. No hay como un patrón establecido. En vehículos sí lo hay. Y te lo marcan bien definido, 80 metros a una velocidad de tal, para que no suceda. Y estaría bien que las instituciones que imparten estos cursos específicos de atención desarrollaran este módulo, ¿no? Se está haciendo, se copia mucho de atención prehospitalaria en lo que son los operadores de vehículos de emergencia. Sí tiene mucho copy-paste en esa situación, porque no se ha hecho como ese manual que establezca esa situación. ¿Podrían mencionar cuál es el orden de atención en el caso de un siniestro, en el caso de carretera? Pues primero va a ser revisar a tu zona. Dicen que si no estás seguro tú, no va a estar seguro tu paciente. De ahí es la revisión del paciente, la activación del servicio, y entonces ya va la atención y ya va la cadenita del soporte vital avanzado y el cuidado clínico o pues entonces, pero sí es muy importante que, dicen nosotros, o le llaman la regla de las heces, ¿no? La seguridad, la escena y la situación del momento. Ya que tienes controlado eso, entonces sí ya vas a ver a determinar si necesitas una atención más grande o tú mismo con tus medios puedes atender a la persona y que se restablezca y vámonos, ¿no? No hay ningún problema. Ese es como el orden de atención y lo muy importante, como ya han estado diciendo, guardar la calma. Diríamos nosotros muy tristemente, el lesionado está. ¿Pero es real? Exactamente. Sí. Tienes que guardar la calma para poder atenderlo, para poder transmitirle esa calma a tu lesionado. Si tú lo atiendes nervioso y le estás vendiendo falsas esperanzas, todo eso, pues el estrés de la persona va a aumentar y eso va a empezar a hacer que se vuelva más complicada. No hay que vender falsas esperanzas, pero tampoco hay que ser como muy crueles. Muy crueles. Sí. ¿Sabes qué? Ya te llevó, ¿no? Ya es una tripa de fuera, compadre. Ya salúdame a San Peter, ¿no? Sí, así como de, oye, traías piernas. Sí, hay que mantener la humanidad y la tranquilidad, ¿no? Hay que ser humanos, no deja de ser una persona que está siniestrada, que tiene miedo y que aunque tú sepas la magnitud de la lesión, o sea, no hacérsela saber o al menos... Del todo. Exacto, o sea, decirle, ¿sabes qué? Si estás mal, no te preocupes, todo está bien, ya, y listo, ¿no? O sea, hay que ser... Todo acá de este lado, porque tú... Entonces, pues sí. Oye, y a ver, mencionaban hace rato, si el accidentado queda a la mitad de la carretera, lo recomendable es, como en la cancha de fútbol, cerrar la carretera, sacarlo a la orillita, o qué hacemos en ese caso. Cuando lo comencé a hablar de que te caías solo, había mencionado yo dos aspectos. Uno, si quedabas fuera del pavimento, uno, si quedabas dentro del pavimento, y ese se me olvidó mencionar. Si quedas dentro de la cinta asfáltica, te tienes que salir de ahí. Claro. Salir de ahí es si vas solo primordial. más. Si vas solo es salirte de la cinta asfáltica. Si vas acompañado,
lo ideal es detener el tráfico. Alguien que se encargue de revisarlo si realmente se puede parar o no se puede parar. Te digo, no todo accidente es sinónimo de que no se mueva y que se quede ahí. ¿Sí? Y menos cuando estamos más lejos. ¿Sí? En ciudad, sí, aplica. Ok, no me muevan al paciente y esperemos a que llegue la ambulancia. Es algo, puede decirse, correcto siempre y cuando no se ponga más en riesgo, porque no es lo mismo que se caiga aquí a que se caiga en los carriles centrales del periférico. Exacto. Hace muchos años, perdón que te interrumpa, también se manejaba el inmovilizar por protocolo, no quitar el casco por protocolo, y el vida, función y estética. Tal vez ya se han demostrado en base a manuales, PHTLS, algunos cursos, que pues bueno, son como cosas incorrectas, ¿no? Que así se inició y así se funcionó durante muchos años. Exacto. Quedaron. Pero yo creo que el vida, función y estética va a aplicar siempre, a pesar de que pues ya se intentaron cambiar como los modelos o como los estándares. Pero vida, función y estética, ¿qué quiere decir? Estás vivo, güey, estás a media carretera, lo saco y vemos acá qué onda, ¿no? Lo principal es tratar de preservar la vida de la persona y la tuya, ¿no? Principalmente. Ya que aseguraste la zona, tienes que ir a valorar al paciente y ellos son expertos en valorar al paciente. ¿Qué te importa saber del paciente que cayó? O sea, yo estoy pensando, yo nunca me voy a accidentar, porque soy médico, decías tú, ¿no? Claro. Entonces, ya tienes al cliente ahí que se accidentó, tienes que saber si está consciente o inconsciente. Si está consciente, pues obviamente respira, él te dice dónde le duele, movilidad, todo. Pero si no te contesta, perdió la conciencia, está inconsciente. Y entonces lo primero que tienes que ver es que respire. Porque se puede morir en un minuto si no respira y nada más perdió el estado de conciencia. Aunque su corazón siga latiendo. A lo mejor nada más es que el casco, el barbiquejo le está apretando. ¿No? Entonces yo creo que ustedes son expertos en eso porque llegan y hacen las valoraciones. Y nosotros como motociclistas tenemos que saber qué le vas a preguntar al paciente cuando llegas para enterarte si está consciente o inconsciente, ¿no? Pues yo creo que tú... De hecho, ¿Qué le preguntas a alguien que está abriendo los ojos después de una caída? Ahorita, retomando lo que dice el compañero, vida, función estética, es muy importante, así solo como resumen. Si la zona es segura y no tengo por qué moverlo, no lo muevo. Si la zona es de riesgo, entonces sí es donde entra vida, función estética. Si a lo mejor al yo jalar lo va a hacer que se le caiga el tobillo, si así lo quieren ver, no me importa, ¿no? Lo que quiero es que él siga respirando. Que el resto que ya siga respirando. Yo creo que aquí vamos a entrar en el primer punto. No debería ser controversia. Actualmente ya no debería ser controversia. Sin embargo, aún hay quienes se están ahí peleando, ¿no? El primer punto será asegurar la escena y eso incluye también apagar las motocicletas. Siniestradas se tienen que apagar y si se puede desconectar de la batería. ¿Por qué? Porque hay derrame de lubricante, hay derrame de combustible y puede haber un incendio. Entonces lo primero que hay que hacer es cortar la corriente de las motocicletas siniestradas y ya de ahí nos vamos al paciente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con el paciente? Si no responde, se le tiene que retirar el casco. ¿Sí? Y eso es algo que ya no debe ser controversia actualmente. Todo motociclista debe saber cómo retirar un casco. Tampoco es jalarlo y vámonos para afuera. Claro. Porque antes era ese mito. Incluso tú veías como lo dijimos en el programa anterior, en el live, veías que llegaba el paciente en los programas, ¿no? Que llegaba con su casco puesto y en el hospital con una sierra le quitan el casco y cosas así. Eso actualmente ya no es lo recomendable. Lo recomendable es de que los motociclistas sepan la forma correcta de retirar el casco. Porque el casco se tiene que retirar por muchas razones. Primero, te obstruye la vía aérea del paciente. Y obstruyéndote la vía aérea del paciente, por su misma colocación, el casco te avienta la cabeza hacia adelante. ¿Sí? Y eso en una persona inconsciente te puede obstruir la vía aérea. Segundo, tú no tienes acceso a la vía aérea del paciente. No hay forma de darle ventilaciones de rescate, no hay forma ni siquiera de revisar si realmente está respirando bien. Te oculta lesiones que a lo mejor pudieran ser lesiones potencialmente complicables, a lo mejor una hemorragia en el cuero cabelludo que no pudieras ver en ese momento, ¿sí? Y el cuarto y no menos importante, pues es que un casco en un paciente acostado por tiempo prolongado le va a causar incomodidad y dolor. Entonces, ese casco se tiene que retirar. Si el paciente no responde, se tiene que retirar y hay que saber la manera correcta de retirarlo. Ya una vez retirado, entonces ya podemos nosotros seguir con muchas cosas con el paciente. Ahí entra la valoración inicial o la valoración primaria, ¿no? O la valoración de trauma. Es en segundos, es una valoración rápida
y listo. O sea, si no notas algún tipo de trauma, algún tipo de lesión, o si el paciente está consciente y te dice, ¿sabes qué? Me duele la rodilla, ¿para qué le dejas el casco, no? Durante 2 horas en lo que sigues con tu tonto protocolo de inmovilizado y con casco al hospital. O sea, por eso se supone que debemos de hacer una valoración inicial, la rápida de trauma, y listo. Si no notamos lesiones que pongan en riesgo la vida en el momento, se quita y listo. De todos modos, aunque ponga en riesgo, como decía Rafa, se tiene que quitar. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo vas a ventilar? La vía aérea está obstruida, no vas a poderle hacer gran cosa, ¿no? El cuerpo humano trabaja en base al corazón y al pulmón, ¿no? Circular y ventilatorio. Si sigue latiendo el corazón pero ya no respiras, pues se va a parar, o viceversa, ¿no? Sigues respirando pero el corazón no está funcionando, pues entonces se van a parar los dos. Entonces es importante retirar el casco. Obviamente con las debidas precauciones, hay una técnica y listo. Y para darle la atención también, porque si quieren poner un oxigenador o algo, pues con el casco, pues cómo, ¿no? O sea, ya tampoco lo puedo... A lo mejor no le vas a poder poner eso, ¿no? En el momento, pero ya el hecho de quitarle el casco te abre muchas posibilidades de saber si el paciente está bien o está mal, ¿sí? Porque si el paciente no responde, a lo mejor no fue fue una lesión que le ocasionó la pérdida del estado de alerta, pero no sabemos por qué. Si fue por el golpe, si fue porque hay algo que le está obstruyendo la vía aérea y eso hizo que perdiera el estado de alerta, ¿sí? No lo vamos a saber hasta que no retiremos el casco. Ya retirando el casco aquí viene como el resto. 2 situaciones. La primera es, si tú ves el accidente, te puedes dar como una idea del mecanismo de lesión. Entonces ya vas a darte una idea que a lo mejor si la persona chocó a 120 kilómetros y lo primero que impactó fue la cabeza, pues va a haber un problema grande ahí, ¿no? Y si tú no presenciaste, entonces ahí empiezas la investigación con todos para darte una idea de esa lesión. ¿Qué pasó? ¿Cómo venían? Exactamente, igual. Etcétera. Yo soy a favor de ustedes, yo no caigo en controversia, yo soy de los que dicen, si tienes que quitar el casco, quítalo. O sea, como para qué lo tienes ahí, ¿no? Muchos van a decir, es que sirve como una férula, sí, pero si te estorba, pues quítalo. Sí. Hay dos lesiones que son de primera atención y no van a dejar mentir. La primera ya dijeron que es que respire. Y la segunda, que no se le salga la sangre. Esas son las dos que tienes que atender. Si la persona no respira, tienes que hacer que respire. Y si la persona se le está haciendo la sangre, busca la manera de taponearlo. Todo lo demás se va a escuchar como muy feo, pero solda solo. O sea, una fractura solda O sola. tienes tiempo para repararlo. Exactamente. Vas a tener un poquito más de prioridad, pero los dos ideales es que la persona respire y que no se salga la sangre. Fuera de todo eso, el tiempo tú lo vas a ir prolongando. Ya manejas el tiempo después. Sí, por supuesto. Que esa es la parte de la hospitalización y la rehabilitación, ¿no? ¿Qué pasa ya al llegar al hospital y cómo darle seguimiento, ¿no? Porque pues ya llegan con la carretilla y ahí te lo dejo, ¿no? Bueno, antes ¿Qué sucede o qué sucede en el camino? ¿Quién, primero, quién te va a llevar, ¿sí? Aquí en la ciudad tenemos un problema, yo considero muy grave, hablando de atención prehospitalaria, que son todas las ambulancias no certificadas, ya no quiero llamarles de otra forma. ¿Cómo se les llamaba? Piratas. Yo les llamaba, ¿te acuerdas? Los bananos, los patitos. ¿Por qué? Cuando tú tienes un accidente en la ciudad, tienes que saber primero a quién marcar. Yo, en lo ideal, si no tienes un seguro de gastos médicos o no estás tú en posibilidad de llamarle a tu seguro, lo ideal es el 911. Lo ideal es el 911 porque aquí en la Ciudad de México, porque el 911 te va a mandar una ambulancia, sea pública, no importa, pero te va a mandar una ambulancia que al menos tiene el nivel de adiestramiento mínimo que les permite trabajar, ¿sí? El mínimo, que es un básico, y con el equipo que marca la norma, en base a la ambulancia. En base a la ambulancia, la norma oficial mexicana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si te llega... Entonces, ¿qué ambulancias son estas? Así está la lista bien específica que te van a mandar. Es Cruz Roja, te van a mandar del CRUM, te van a mandar al LERUM, y... Suma en caso voluntario del lado del poniente. Sí, entonces, o Protección Civil, ¿sí? Esas son las ambulancias que te van a llegar, que tienen sus deficiencias, entendemos que tienen sus deficiencias, pero son preferibles a que te llegue una ambulancia privada, porque también ha pasado, te llegan ambulancias privadas, pero no todo lo privado
es sinónimo de Mejor, bueno. Es sinónimo de bueno, claro. Ahí voy a hacer. En el caso de las ambulancias, ¿sí? Porque hay ambulancias que incluso tienen las frecuencias de radio, escuchan que hay un accidente y le ganan. Y les quedan ahí a la vuelta. Y les caen ¿no? ahí a la Y vuelta, llegan. te suben y te avientan a un hospital privado que no siempre es el adecuado. No siempre es el adecuado. A Además. veces es un sanatorio, a veces es... ¿Por qué? Porque hay un tema ahí de comisiones y esto y lo otro. Y entonces ya te dejaron con un embarque Ya de te dinero. fueron a endosar ahí. Sí. Yo ahí sí voy a hacer. Hablábamos antes, avanzamos mucho hasta la llegada del hospital, pero no cubrimos el tema. Rafa comenta de las ambulancias privadas. Yo en lo personal soy dueño de 2 médicas privadas, reguladas, emplacadas COFEPRIS y Exacto. Politécnico Nacional. Y nosotros, hay privadas buenas y hay privadas malas. También no hay que como generalizar todo el tema, ¿no? Sí. Exacto. Como en todos lados. Las ambulancias privadas buenas son las que trabajan en base a convenios con aseguradoras, con hospitales grandes, hospitales de prestigio. Y obviamente entre las ambulancias privadas buenas nos pasamos trabajo, nos tratamos de echar la mano. Las ambulancias privadas malas, ¿cuáles son? Las que traen el grupo de sello y están escuchando. Conozco perfectamente también ese medio. ¿Por qué? Pues porque uno anda viendo todo lo que pasa en la calle, ¿no? Uno ve noticias, uno ve todo lo que hacen los compañeros bananos, los compañeros que andan ahí cazando los servicios. Pues los ves cuando llegan al hospital. Exacto. Entonces, o cuando ya le están cobrando 10,000 pesos a la señora en el hospital público, ¿no? Del traslado. Conozco perfectamente ese tema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Comentaba Rafa, hay que marcar al 911, sí, pero hay que tener una segunda opción siempre. Ajá. El 911 no es sinónimo de que va a llegar una ambulancia. Me atrevo a decir que para la ciudad, por turno, entre CRUM ya no cubre urgencias, ya nada más están como en traslados intrahospitalarios en el sector público. ERUM, Cruz Roja y Protección Civil. Protección Civil, si tiene de buenas, tiene una por alcaldía, si está de buenas, si no, no tiene ambulancia. Entonces nos basamos en ERUM y en Cruz Roja. Súmale que no hay personal en Cruz Roja. Están contratando gente desde hace mucho tiempo porque ya nadie quiere ir a Cruz Roja. Digo, es una institución muy noble, muy bonita, pero pues, no vives de ser voluntario, ¿no? Digo. Sí, hay crecimiento, lo vas a buscar y dejas de trabajar ahí. Entonces, es bonita la institución, pero pues muchos por cuestiones de intereses y cuestiones económicos ya no puedes ir a regalar tu tiempo. Ya la ciudad ya no está, o la vida ya no está para como ese tema. Y ERUM y Cruz Roja. Para 16 alcaldías, me atrevo a decir que hay 16 ambulancias por turno y es mucho. Insuficiente. Y es mucho, ¿eh? O sea, hay alcaldías que no tienen ambulancias. Hay alcaldías. Milpalta, para llegar a Milpalta es un tema, ¿no? Tláhuac, cuando quiere, tiene ambulancia disponible, cuando no. Iztapalapa tiene como 15 ambulancias abajo de Ermita y Periférico, pero saca 1 o 2 porque tampoco tiene gente, porque no les pagan. O sea, es un tema de intereses de gobierno, ¿no? Entonces, no hay ambulancias públicas. Entonces, ok, llamo al 911, necesito que me vengan a auxiliar. Ok, no hay ambulancias, pero al menos ya hay una patrulla que me va a banderar, que me va a cuidar, que me va a proteger. Pero, ¿qué pasa si este policía es de los malos? Le va a llamar a una ambulancia privada para que bisnien mi lesión. ¿No? Claro. Eso es lo que uno debe de aprender. Si uno llama al 911, no es normal que te llegue una ambulancia privada a atender. Exacto. ¿Sí? Eso es lo que uno debe de aprender. Si yo llamo al 911 y me llega una ambulancia privada, ¿sabes qué? Algo ahí no está bien. Tenemos que hacer un programa específicamente de este tema en particular, de ambulancias, porque efectivamente, o sea, yo no tengo la experiencia. A mí, yo nunca he sido atendido por una ambulancia. Y espero nunca necesitar una ambulancia. Pero a lo que voy es, si yo desconozco todos estos puntos, pues yo veo al güey que se baja a la ambulancia vestido de blanco y le digo, a mí, llévame, güey, ¿no? Me quiero salvar. Ahora, yo no conozco todos estos detalles que si es privada, que lo si es otro pública, que también pasa a veces uno con la urgencia, hace muchas cosas que no las razona uno adecuadamente, ¿sí? Yo me formé en la especialidad en la Secretaría de Salud y me tocó ver ese lado de la moneda en el que llega el paciente a un hospital de la Secretaría. Los hospitales de la Secretaría tienen muchas deficiencias, sin embargo, aún así yo las considero una bendición en algunos casos. ¿Sí? Hay pacientes que de plano no tienen
no tienen ni seguro de gastos médicos, no tienen nada, caen en un hospital público y al menos lo metieron a quirófano por una lesión en el vaso, si tú quieres, lo meten a quirófano, le hacen la parotomía y controlan la hemorragia y ya la libró. Y no se le va a cobrar ni un peso, ¿sí? Tiene sus cuestiones, por ejemplo, lesiones traumáticas en algún hueso que requiere algún fijador o algo, tienen que comprar el fijador. Eso sí, ¿Y tarda? No se los da el gobierno como tal. Sí. Y ahí sí ya entra en una cuestión de gastos. Estás hablando de que vas a gastar 15,000 pesos en una placa de titanio con tornillos o clavos, o no sé, algunos fijadores externos, y ya no va a ser lo mismo que 200,000 pesos en una clínica donde no te van a hacer nada. Ahora, ahí te va la continuidad. Y mi moto cuesta los 15,000 pesos. Ahí te va la continuidad de la idea de a veces no razonamos bien las cosas y me ha tocado, por ejemplo, llegan pacientes graves, ¿sí? Que llegó ya al hospital público y que tiene un trauma craneoencefálico severo, una lesión ahí de vía aérea, se le tiene que hacer a lo mejor una cricotiroidotomía o alguna vía aérea quirúrgica. Llegan los familiares y entre la urgencia, lo voy a decir, a lo mejor se escucha un poquito mal, pero nos entra lo pudientes. ¿Sabes qué? No, me lo voy a llevar yo ahorita a un hospital privado y que no, que porque tiene carencias el hospital, sé que vamos a necesitar una cánula o algo, vamos a necesitar esto, vaya a comprar el traigo. No, yo ahorita lo llevo a un privado y por la urgencia hacen muchas cosas. Me ha pasado, se llevan los pacientes y al tercer día regresan en una ambulancia con un alto voluntaria y con una deuda impagable, ¿sí? Porque a veces lo hacemos de manera... Entonces sucede lo mismo que con las motos, ¿eh? Se las llevan a otro taller y regresan mi recomendación? Ahí volvemos al tema de seguros, ¿sí? Si yo, mi seguridad social, yo creo que no abarca lo suficiente para lo que yo necesito, o no tengo seguridad social, tienes que invertir en un seguro. Si andas en moto, tienes que invertir en un seguro. Sí, tiene que venir de la mano. Y hay seguros, ya lo platicábamos antes de empezar el programa, hay seguros de 6,000, 8,000 pesos anuales con aseguradoras de prestigio, ¿no? O sea, realmente, y el coaseguro es del 5%, o a veces, dependiendo el paquete que elijas, pues ya ni siquiera coaseguro, ¿no? Yo acababa la idea, hay que tener las dos opciones. El 911 es la primera opción, sí, ¿por qué? Porque es el servicio público y tengo derecho al servicio público, ¿no? Patrullas y ambulancias. Si acaso la ambulancia va a tardar, pero va a llegar la patrulla. Y debería de ser bueno. Pero la opción 2 siempre es tener tu moto asegurada. Asegurada la moto. Teniendo la moto asegurada, llevas la de ventaja. ¿Por qué? Sí. Porque obviamente yo le marco a los dos. Le marco a mi seguro, le digo que me siniestré, que estoy lesionado y va a llegar, ¿no? Va a llegar la aseguradora. Y muchas veces cuando es accidente de moto, conforme tú marcas, se activa la ambulancia. No es como los accidentes de coche, ¿no? Activo mi seguro, llega el ajustador y 2 horas después llega la ambulancia, ¿no? Entonces, ahí no funciona así. Es accidente de moto o dependiendo de la aseguradora. Hay aseguradoras muy buenas que, activas al mismo tiempo ambulancia y aseguradora. Y considerando que estás consciente y le puedes hablar, ¿no? Claro. Porque de otra manera y cualquier persona que esté ahí en una buena intención, pues va a marcar al 911 y pues no, pues es que este güey se estampó con aquel y pues aquí terminó. Sí. ¿No? Y ya pues quedas a la... Ahí es donde se lucran mucho estas ambulancias. ¿Por qué? Porque está inconsciente y por la gravedad. Si va un familiar o si llegó un familiar o si le sacaron el celular y le marcaron al último número, ya espantaron al familiar, ¿no? Ya lo espantaron y no, hombre, estás chorreando por todos lados y este paciente se va a morir si no lo lleva a un hospital. Y empieza la ruta. El familiar le dice, ¿sabes qué tiene IMSS? Llévalo a Magdalena o llévalo a la Regional 2. Ok, está bien, te cuelgo el teléfono. Y a medio camino le hago al cuento que se me agravó mi paciente y lo meto al hospital de comisión, lo meto al hospital más cercano, que se estaba muriendo, ¿no? Entonces ahí ya entra como el lucro del está grave, ¿no? Aunque no lo esté. Yo ayer platicaba... ¿Y tú inconsciente cómo te defiendes? ¿Tú inconsciente cómo te defiendes? Mira, lo más importante es, ya estoy en el hospital privado, no pierdo la calma, yo no dije que me trajeran acá, yo estaba inconsciente, yo hablo a mi seguro y mi seguro viene y me saca del hospital. Tan pronto. Sí, y si no, y si tienes seguro, por eso es la opción B. Pero qué bueno que estén platicando acerca de ciertas situaciones que se llegan a dar, ¿no? ¿Qué sucede en los traslados, ¿no? Que era lo que ibas a platicar. Antes de los traslados, es cultural esto del seguro, porque muchos lo empezaron a adquirir porque se volvió necesario ante el ¿cómo se llama? El seguro de tránsito. El seguro de la moto. Exactamente.
Porque antes de eso, ¿cuántos realmente tenían seguro? Solo el seguro que te regalaban cuando comprabas la moto. Mientras estabas en el plan de financiamiento. Terminaba eso y listo, ¿no? Y Ajá. actualmente hay seguros que 500 pesos, daños a terceros, que es lo que te pide el reglamento de tránsito. Entonces sí es cultural y fomentar a la persona en lo que te va a ayudar ese seguro. Que todos te van a decir, bueno, el seguro es como para nunca ocuparlo, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, sí es solo cultural, reforzar el por qué es importante un seguro que los proteja, que tenga un buen soporte económico, porque realmente que estés consciente de las lesiones que vas a tener en tu motocicleta. O sea, en tu motocicleta no solo te vas a cortar, ¿no? O sea, vas a tener lesiones que te pueden poner en riesgo tu vida y que el costo es muy, muy grande, ¿no? Entonces sí es hacer énfasis en eso, en el seguro que va a ser necesario para tu motocicleta, para lo que tú te vas a dedicar, para lo que ocupas tu moto. No solo el que te cubra daños a terceros, que porque es el que te están exigiendo, ¿no? No es el seguro que te dan para sacar tu moto del corralón. Eso es decir, Exacto. pesos. Eso es Nada más te cultura. dan una hoja y ya pues, va al corralón. Sí, el de daños a terceros, que es el que compras en la casetita fuera del corralón, ¿no? Justo O en el Oxxo. Lo que iba a mencionar, hay que tener un seguro de prestigio, pero no quiere decir que de prestigio sea el mejor. Hay que aventarnos un una clavado, leidita, ¿no? una investigación. Ya tuvimos por ahí un programa con seguros, precisamente, para que lo chequen, y ahí hay mucha información en relación al tema específicamente de seguros que vale mucho la pena ver. Les preguntaba, ¿qué pasa al llegar al hospital y cómo le das esta parte del seguimiento? En cuestión de traslado, si hablamos de cuando ya te regula el centro regulador, a Cruz Roja en este caso, lo primero que les van a preguntar, bueno, hacen la atención, revisan, valoran, como ya lo habían dicho, la primaria, empaquetan, porque ya sí está muy estipulado, aunque a veces no se debería, pero ya lo estuvieron comentando. Revisan, pum, nos los llevamos. Lo que les van a preguntar siempre es, ¿usted cuenta con algún seguro médico particular? Esa es una pregunta de ley. Algunos, como todos, o sea, hay mañosos que no lo preguntan y ya también tienen sus... Porque pues no somos santos todos, ¿no? Pero siempre van a preguntar eso. ¿Cuenta usted con algún seguro o no? Ok, entonces ya es cuando se regula y empieza el paseo, porque a veces hay saturaciones, porque aquí no, mándamelo allá. Y es el pase de estafeta, ¿no? Que es justamente a lo que queremos llegar en la parte de... Ya incluso, del médico. Incluso es legal, porque fíjate que también otro punto importante, cuando ustedes van a asistir a un accidentado en la calle, tú te vuelves garante, que quiere decir que tú eres el que garantiza la evolución de la vida en ese momento. Por eso ellos no pueden llegar y como el que no me lo reciben en ningún lado, bueno, pues ya ahí te quedas, porque él es el garante de la vida de ese paciente hasta que no tenga una hoja firmada donde te lo entrego a ti, que te vas a hacer responsable. Que eres el siguiente. Y te tienes que hacer responsable hasta donde sea posible de esa vida, ¿no? Que es el paso de estafeta, ¿no? Entonces ya llegan al hospital, entras, firmamos la hoja, nos lo entregan, me dice en qué condiciones me lo trae. Eso es importante, lo que quería saber, cuál es el cuadro. ¿Cuáles son sus diagnósticos que ellos integraron? ¿Qué medicamentos le pasaron? ¿Qué inmovilizaciones le hicieron? Casi siempre nos los llevan inmovilizados ya ellos cuando tuviste la suerte que llegara la ambulancia, porque es un problema. Yo tampoco sabía eso. Bueno, te lo entregan y entonces ya nosotros empezamos también con los protocolos de emergencia. Hacemos la valoración, si está respirando, como te decía, si trae choque hipovolémico, porque lo que él decía es muy importante, se le está saliendo la sangre, tápale. O sea, no le hagas nada extraordinario. Nosotros vivimos en todo esto, ya tengo muchos años, y siempre hay controversias como con lo del casco. Y a veces decimos, mira, si no sabes cómo quitárselo, mejor no se lo quites. ¿Y por qué llegamos a esto? A la parte de cuando tienes una fractura expuesta, por ejemplo, nosotros decimos que no pongan torniquetes. ¿Por qué? Porque el torniquete puede ser tan peligroso como o acelerar la pérdida hemática, ¿no? Entonces, en los protocolos que se les enseñan a los técnicos, le dices, mira, difícilmente vas a poner bien un torniquete, pero son de mucha utilidad bien puestos. Entonces, si no lo sabes poner, mejor no le pongan torniquete. Entonces, quitamos las inmovilizaciones, ponemos las que van a ser temporales para nosotros también, le tomamos radiografías, los canalizamos, restablecemos el volumen hemático si es que se perdió, y le hacemos estudios. Lo interesante y lo que a mí se me hace para un motociclista, que se me hace que debemos de platicarlo y seguirlo platicando en orden y con todo esto, es lo que ellos hacen.
¿Cómo hago que lleguen a atenderme si estoy lejos, si estoy cerca? ¿A dónde me van a llevar? ¿Quién va a pagar esa atención? Ya cuando llegas a un hospital, te valoramos, te estabilizamos hemodinámicamente, te asistimos la ventilación, te bajamos del riesgo y se llama control de daños. Empezamos a hacer control de daños y nos vamos lento ya. Con seguridad hacemos diagnósticos y planeamos la resolución definitiva, pero tenemos emergencias también cuando ellos nos los llevan ahí. Uno, que esté parándose el paciente por choque hipovolémico. Otro, que tenga lesiones abiertas, como la que tú dijiste. Una fractura expuesta tiene un tiempo en el que se tiene que tratar, porque si no se nos va a infectar. Y la infección en el hueso es la peor complicación que puedes tener. Nunca te vas a curar. ¿Sí? Te vas a controlar, pero nunca te vas a curar. Ya que valoramos, si es de emergencia, si llevas una luxación, por ejemplo, tienes que resolverla ya. Las luxaciones son procedimientos de emergencia. Si no los puedes dejar mucho tiempo porque se necrosa la parte que está fuera de su lugar. Entonces, choque, luxaciones, fracturas expuestas, hemorragias severas, hay que tratarlas, como la que tú hablabas del vaso. Pues si lleva roto el vaso, tenemos que meterlo a operar más rápido de lo que nos lo llevaron, porque si no se nos va a morir a nosotros. Claro. ¿No? Bueno, y ya si es una fractura cerrada, si es una lesión, no sé, un trauma craneoencefálico que no esté comprometiendo la vida, empezamos con control de daños, empezamos a darle seguimiento y ya se acabó. Realmente cuando tú llegas al hospital, a un hospital con que tenga, porque otra cosa que me entero, sí es cierto, en el sector salud no hay insumos con los cuales tienes que tratar las emergencias dentro del hospital, ¿no? Entonces, les vas dando tratamiento después de haber resuelto tus urgencias y ya probablemente el clavo centromedular o la placa o todo eso, pues se la ponemos un día o dos después que esté estable y que ya no tenga mayor riesgo, ¿no? Luego viene la parte o sea, esta es la parte postoperatoria, pero la parte de la recuperación y la rehabilitación, Sí. que es fundamental para que el paciente pueda salir bien. Sí, fíjate, ya después, con toda la calma del mundo, que ya lo reparamos, que lo damos de alta, viene esa parte de la rehabilitación. En la rehabilitación, con una fractura de tibia o de fémur, te puedes llevar 30 sesiones. Y 30 sesiones, yo les decía, y volviendo otra vez, ¿a quién va a pagar ese costo? Es muy caro, porque cada sesión en promedio te cuesta 800 pesos. Si te mando 30 sesiones, más las consultas subsecuentes, más los aparatos que vas a necesitar, porque ahí tienes, se usan aparatos. Allá vimos otro con un aparato, porque todo eso tiene costo. Entonces, Claro. Ya le vas sumando y no, le bueno, vas ya sumando, eso no. no lo tiene ni Obama. No, ni Obama. Entonces, los costos de un accidente son los de tu moto, los tuyos, los de la rehabilitación, pero una cosa que pocas veces pensamos, el empobrecimiento familiar que va a pasar porque tú te accidentes, pero no tuyo, sino familiar, es enorme. Sí. Es está enorme. cañón. Sí, las consecuencias económicas, ese da para otro programa, ¿no? Las consecuencias de haber padecido un siniestro. Sí. Platíquenme, para cerrar, clínicas, cursos y entrenamientos. ¿Qué es lo que tú le sugieres a la banda que se clave? Tomen realmente cursos de primeros auxilios donde ustedes sientan cómodos. No diremos solamente los de Cruz Roja, no. Donde ustedes sientan cómodos, que realmente cumplan con una certificación, que eso es lo importante, para que vean que tienen la actualización, que son cosas que se están implementando, que no son cosas que pues yo lo aprendí así me dijeron, sino ya tienen esa actualización. Y seguirse formando. Realmente los cursos de primeros auxilios siempre abren a más, ¿no? O sea, es como lo muy básico y de ahí a la gente le van a hacer por ir aprendiendo más, porque eso es el ideal del curso. O sea, plantar esa semilla para que la gente diga, no me puedo quedar con esto. O sea, no me puedo quedar con solo saber inmovilizar un dedo, ¿no? Claro. Tengo que saber que va más allá de por qué tengo que inmovilizarlo bien, por qué se hace esa lesión, todo eso. Y además la dinámica de estas clínicas es padre, o sea, sí, ahorita practicas con domis y Exacto. no, o sea, la dinámica es bastante Aparte interesante. de que ahorita ya hay muchos cursos, ¿no? Ya hay cursos de primeros auxilios especializados para la atención de motociclistas. Exacto. Hay cursos de primeros auxilios especializados para empresas, para riesgos en el hogar. O sea, sí busquen eso. O sea, si lo voy a ocupar para el motociclista... Creo que aquí yo como ciudadano, que es los dos cursos básicos que debería yo de buscar y tener y que puedo encontrarlos incluso gratuitos, dos.
uno que marque soporte básico de vida, que ahí te va a englobar realmente lo más básico, y uno de Stop the Bleed, que es el curso de hemorragias. De los dos vas a encontrar mucho material en internet. Lo ideal es de que lo hagamos, ¿sí? No es lo mismo ver yo un video a yo practicar, por ejemplo, RCP en un maniquí. Exacto. ¿Sí? Lo ideal es yo practicar RCP en un maniquí, ¿sí? Porque hay videos hasta de unos que están ahí bailando no sé qué, eso no sirve. Eso no sirve. Tiene que practicarlo en un maniquí. Hablando de reanimación cardiopulmonar específicamente, de control de hemorragias, hay mucho material. Yo recomiendo el Stop the Bleed, que es ahorita la campaña que está a nivel mundial más fuerte. Esos dos, empezando esos dos, y ya de ahí ya cada quien personalmente le buscará más. Ya incluso, como lo dices, ya hay cursos de primeros auxilios para motociclistas, que ya se abarcan, por ejemplo, un terreno más agreste, a otro tipo, ya hay adecuaciones para uno que anda rodando lejos. Y siempre muy importante, al momento de atender un siniestro, mantener la calma y proteger el cuadro donde donde está el accidentado, ¿no? ¿Algo Sí. ibas a decir? En los hospitales de ahora, nosotros para estar ahí nos piden muchos cursos. Unos el ACLS, otros de soporte básico que decías tú, pero ahorita todo el personal, secretarias, hasta creo que de intendencia no, tienen que tener soporte básico de vida. ¿Qué quiere decir? Que estoy yo aquí haciendo el aseo, arreglando algo, y la gente que va caminando ahí se cae o porque se desmayó por alguna razón y tienen que saber qué hacer. Curiosamente siempre confluimos en lo mismo, llamar a asistirlo y llamar a que lo asistan. Entonces la gente con la que va a ver este programa y todo, que se acerquen a los hospitales y que pregunten dónde se están dando esos cursos. Yo de lo que sé, porque vivo ahí, es en todos los hospitales tienen un departamento de enseñanza de primeros auxilios y soporte básico de vida. Y los pueden tomar, incluso creo que algunos cobran muy poco, algunos no cobran. Entonces eso está muy padre, ¿no? Pues que se acerque la gente antes de subirse a la moto, ¿no? Antes de subirse a la moto, estar plenamente preparados. Tener en cuenta que el tomar un curso no es voy a ir a la Marquesa porque ahí no lo van a dar y me la paso chido y listo, ¿no? Un día de... Tomar un curso implica estar comprometido, las ganas de aprender y obviamente acudir a una institución que esté regulada. Es importante que esté regulada, que te extiendan un certificado de, no sé, también puede ser algo de competencia laboral. ¿Por qué? Pues porque te va a demostrar que lo sabes hacer, ¿no? Que está respaldado por una institución. Entonces, es muy importante. Hay mucho charlatán, hay muchas personas que quieren abarcar tanto y no abarcan nada, pero de todos modos es dinero y lo voy a ganar, ¿no? A lo mejor no estoy ni certificado para dar un curso como instructor, pero le voy a echar el choro y chicle y pega y ya me lo pagaron, ¿no? Son cursos desde 800 pesos hasta hay gente que les he visto que en 1500 por persona. Entonces imagínate, 1500 por 10 personas y sin papel o es un curso empírico, pues está canijo. El empírico lo aprendes, de hecho aceita una quemada, ¿no? Porque me dijo mi abuelita, pero son cosas que no. Y es un tema de importancia, ¿no? Son vidas humanas, son compañeros que no sabes el día de mañana te vas a encontrar a tu hermano, a tu primo, a un tío tirado y sería una jalada que lo atienda alguien que no está capacitado o que lo está, pero se agandalló y hizo cosas que no debía. Claro, sí, y además son siniestros, son el tipo de accidente, o sea, el de moto, que el chichón en la cabeza no lo quitas con agüita con azúcar, ¿verdad? Sí. Y el otro curso que todo motociclista debe de tener es el de conducción. Todos. Sí. Todos. Empezando por eso. Yo le aplaudo ahora al gobierno de la Ciudad de México esa intención de meter una licencia para motociclista y que te exija que tengas que tener un curso para poder manejar una motocicleta. Que ahorita lo están enfocando más hacia el trabajo, hacia quienes usan su motocicleta para trabajar, repartidores, todo ese tipo de gente que trabaja sobre su moto, a la cual ya para tener su licencia y para poder trabajar, ahora van a tener que tener un curso de conducción. Eso yo sí lo aplaudo porque la gran cantidad de pacientes de accidentes de motocicleta en ciudad son los que trabajan en ella. Sí, los que llegan a los hospitales es el cobrador, es el repartidor, son este tipo de personas los que se accidentan y precisamente porque no tienen un adiestramiento como tal. Nada más les piden que tengan una licencia de conductor que te valga para conducir un automóvil. Claro.
y ya con eso andas sorteando. Andando por todos lados. Vamos a hacer un programa más pronto de lo que se imaginan acerca de conducción urbana, precisamente para resolver todas estas dudas, ¿no? Y antes ya, casi terminando, antes de todo esto, de la asistencia médica, tener como muy presente la prevención, ¿no? Tener la prevención, porque si somos prevenidos y si manejamos de acuerdo al reglamento de tránsito, nosotros como motociclistas, que somos los más expuestos, yo creo que es lo fundamental. Sí, y estar bastante conscientes de que estamos trepados en las dos ruedas y que esto obviamente aumenta la probabilidad de que suframos un accidente. Siempre estar atentos, mantener nuestro estado anímico, porque hasta estando triste o enojado cambia nuestra manera de conducir, por lo cual es muy importante estar conscientes de que antes de subirnos a la moto debemos de estar completamente conscientes de que vamos a operar un vehículo de alto peligro. Agradezco muchísimo la participación de los cuatro. Tenemos pues, ya varios temas que salieron aquí. Al rato Rafa para diputado con esto del reglamento de tránsito de las motos. Tendremos que hacer un programa que hable específicamente del reglamento de tránsito. Mientras tanto, no dejen de ver el canal, compartan, dejen sus comentarios en la parte de abajo. Muchísimas gracias nuevamente a toda la banda de Motoplex Condesa por recibirnos acá en su agencia y nos vemos en el próximo programa con más información. Capital Biker, hablemos de motos. Adiós. La prevención es lo más importante. Es nuestra responsabilidad usar siempre el equipo de protección necesario, cuidar el buen estado de la moto y nunca sobrepasar los límites de nuestro nivel de manejo. Si te laten las motos italianas como Vespa, Aprilia, Moto Guzzi o Piaggio, las puedes encontrar aquí en Motoplex Condesa con una gran cantidad de accesorios para combinarlas. No olvides suscribirte al canal, darle like, compartir y picarle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos estrenos. Nos vemos a la próxima. Hablemos de motos. Bye. No olvides conectarte este miércoles a las 9 de la noche para seguir platicando sobre este tema en sesiones en vivo. Te esperamos.